a Mente Abierta, su podcast de psicología donde desentrañamos misterios de la mente y hablamos temas curiosos sobre la psicología misma. Mi nombre es Ivana Galán y el día de hoy no me encuentro sola, lo cual es muy emocionante para mí. Estoy acompañada de una estudiante estrella, Cristal Chávez. Hola. Y nuestra psicóloga del día de hoy, Astrid Machado. Gracias, chicas, por acompañarme el día de hoy con un tema un poquito sensible, pero que vale la pena discutir. Pero antes de iniciar, quisiera que me hablaran sobre ustedes, que nos presentaran al público quiénes son, a qué se dedican y demás. Bien, bueno, gracias primero, ¿verdad?, por la invitación. Es para mí muy grato estar aquí. Yo soy Astrid Machado, yo soy psicóloga clínica. Actualmente me estoy formando en Psicología Clínica de la Salud con mención en terapia cognitivo-conductual. Y desde que terminé el colegio me ha llamado muchísimo la atención la parte de psicología y decidí emprender ese camino por la necesidad que he visto en mis alrededores y en mi país tan bonito, que necesita esta parte de salud mental. Y entonces pues ahí voy en el camino tratando de aportar pues, lo más que pueda. Sí, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema para mí un poquito personal y es el miedo al rechazo y el tema de la validación. Yo quisiera que nuestro estudiante nos diga cómo se siente al respecto de traer este tema a la mesa, porque yo siento que todos hemos pasado por eso, pero los estudiantes que están pasando ya por este proceso escolar, que se ven más vulnerables, pasando por la pubertad, ¿verdad?, cambiando en todos los aspectos de su vida, son más vulnerables a esta tendencia. Es bueno tratar de ese tema porque hay muchos adolescentes pasando por estas situaciones, entonces no encuentran una forma o, por así decirlo, un canal o un programa donde encuentren ese tipo de información en lo que pueda darle apoyo por el proceso que estén pasando. Bien, creo que podemos iniciar con el tema de una vez. Súper. Bien, el miedo al rechazo y la validación. Sé que como seres sociales nos vemos en la necesidad de ser parte de un grupo, de sentirnos acompañados, de evitar la soledad. Y estaba hablando con Jacibel, que es nuestra co-host del programa, sobre que lo malo no es buscar la validación o ser parte de un grupo, lo malo es cambiar quién eres para ser validado. Entonces, ese es nuestro statement del día de hoy, nuestra frase del día. Y quería preguntarte, ¿a qué viene ese miedo? ¿Qué nos guía a nosotros a sentir ese nerviosismo al estar en un grupo? Decir, ok, si me presento tal y como soy, voy a ser rechazado. Si presento mis gustos en lo que realmente creo, las personas no me van a querer y voy a volver a estar solo. Súper. Bueno, mira, me gusta mucho como que mencionaras la parte de que somos seres sociales y es una necesidad. Es por supervivencia que estar en grupo es necesario, porque aquel que se destaca es aquel que está solo y el que está solo está vulnerable. Entonces, si estoy vulnerable, es muy probable que mi supervivencia se vea en amenaza. Entonces, necesito un grupo al cual pertenecer. ¿Y esto de dónde viene? A ver, yo no sé si han escuchado la parte de el apego y de la necesidad que nosotros tenemos de crear vínculos, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuáles son las primeras personas con las que un bebé interactúa al momento de nacer, ya que llega a la vida? Claro, sus padres, su madre en primera instancia y el papá. Exacto, son las figuras de apego primarias. Y lo interesante es que a partir de mi relación con esas figuras de apego es que yo voy a entender cómo funcionan las relaciones del mundo. Okay. Entonces, imagínate, en este caso hay diferentes tipos de apego y lo ideal sería tener como un apego seguro, pero este miedo al rechazo vendría más como por un apego llamado apego evitativo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy yo misma rechazando mis necesidades o mis emociones porque fueron rechazadas en el momento en el que yo las externé como un ser que no podía suplirlas solo. Entonces imagínate un bebé que está llorando mucho y en lugar de que los padres puedan reconocer que está teniendo una necesidad, lo que hace es que el papá dice, bueno, ni siquiera yo sé cómo manejar esto, no llores, no, vete para allá, tal cosa, mi necesidad no está siendo satisfecha. Entonces yo estoy aprendiendo que las figuras de apego en realidad no son tan seguras para mí.
Wow. ¿Sabes? Entonces Sí, ahí sí. comienza esta forma de, ok, ¿cómo es que yo estoy estructurando el mundo? Cuando yo confío en una persona, entonces externo mi necesidad de esa persona, pero esa persona, la vez que yo la externé, no me la satisfajo la necesidad. Entonces ahora me va a dar miedo si estoy con otro grupo de personas y si me rechazan como cuando yo era más pequeño, y si no saben suplir mis necesidades y si yo no sé externarlas correctamente, entonces ahí me va a dar un poquito de miedo crear ese vínculo, porque mi vínculo primario entonces tuvo ese problema. Wow. Yo leí una frase en Instagram, algo parecida, que decía que un adulto que se destaca por complacer a los demás y evitar sus propios deseos es un niño que alguna vez fue rechazado. Lo que decía es que alguna vez sus necesidades fueron evitadas. Y qué bueno que tocaste el tema de la familia, porque aquí decíamos que el miedo al rechazo y la búsqueda de la validación no solo está en lo académico o en lo amoroso, sino también en lo familiar y en lo social. Y como estudiantes dominicanos, nosotros pasamos más de 8 horas en la escuela. Y nos vemos con esta necesidad de crear grupos de amigos, de siempre estar acompañados, porque es difícil estar 8 horas solo. Claro. Entonces, llega un momento en la escuela que yo hago un error, por ejemplo, le pregunto una pregunta rara, ¿verdad? Redundancia. Hay una pregunta rara a la profesora que parece tonta, pero obviamente no hay preguntas tontas, como dicen por ahí. Y mis compañeros de clase comienzan a relajarme y a rechazarme, porque si se juntan conmigo están con el raro. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando cometo un error en un lugar vulnerable? ¿Cómo puedo lidiar con eso? Bueno, en el caso de, tú sabes que depende como mucho de las etapas, porque hay una etapa en el crecimiento en la que la parte social tiene mucho peso. Mucho. Tú sabes, como que incluso es más importante, a ver, como más o menos en la adolescencia, es más importante llevarme mejor con los amigos que llevarme con los papás. Entonces, por eso es que también tantas cosas, esa junta que tú tienes, yo no te he enseñado eso en la casa, y sí pueden tener valores que estén discrepando, pero en ese momento, en esa etapa, la necesidad de pertenecer a un grupo y de encontrar algo con lo que yo me identifique es mucho más importante que seguir las reglas de la casa. Entonces, si tienes un grupo de personas que te rodean, pero no has llegado a tener como ese vínculo con esas personas, si cometes un error, claro, vas a estar, vamos a decir así, como en el ojo público. O sea, sí, mira, esta persona hizo una pregunta que a mí me parece tontísima. Ok, eso es lo que está pensando la otra persona. Cuando tú tienes un sentido como de autovalidar de ti mismo, como que la pregunta que hiciste es tonta, entonces va a tener mucho más peso lo que la otra persona esté pensando. Sería interesante como evaluar, ok, con qué amistades es que me estoy relacionando, que cuando cometo un error, entonces se van. Quizá no tiene tanto que ver conmigo, quizá tiene que ver con las personas con las que yo me estoy juntando. Porque entonces esa parte del miedo al rechazo es, en realidad, si yo tengo estas amistades que están tratando de crear ese vínculo conmigo, pero yo lo evito porque es que crear el vínculo significa crear una dependencia con otra persona. Y vámonos a la parte biológica. Cuando yo dependía de mis cuidadores, de mis figuras de apego, mis necesidades no fueron suplidas. Entonces me daría un poquito de miedo si yo estoy con alguien y siento que comienzo a depender de esa persona. Entonces mejor no. Y ya ahí la persona que tiene miedo al rechazo también tiene problemáticas con crear vínculos que sean así como fuertes, ¿tú sabes? Pero es por eso como que no quiero que me fallen. Pero esto no tiene tanto que ver con que yo como que si yo haya cometido un error. Sí. Hay que ver qué tanto peso le estoy dando yo a lo que está pensando el otro del error que yo cometí, ¿sabes? Sí. Así. Otra pregunta, esta es un poquito más personal. Cuando una persona está enferma y sufre de alguna enfermedad grave, siempre tienen un círculo social, ¿verdad?, que los apoya y demás. Pero hay personas que por sus enfermedades se ven rechazadas.
o se ven apenadas, tú ves, como que la gente los mira de otra forma y esas mismas personas tienden a no querer vincularse con las personas por eso, por miedo a ser rechazadas tal y como son, con todas sus aptitudes, con su físico, con su problema personal. Yo tengo familiares que sufren de, ¿verdad?, una cierta enfermedad, vamos a decir epilepsia. Y sabes que hay muchas personas que dicen de que, hay que tener cuidado con él porque puede que tenga un ataque de epilepsia pronto. Yo una vez escuché a una persona que dijo, qué triste de la persona que sea su pareja porque no va a tener una persona sana a su lado. Y era como que, súper chocante. Y esa persona una vez me dijo, es difícil hacer conexiones sociales con las personas porque uno tiene miedo de que cuando uno le diga que yo sufro de tal cosa, para que estés informado, la gente quiera decir, ok, espérate. Sí, como yo puedo ser tu conocido, pero no más de ahí. Entonces, ¿podrías hablarnos un poquito más sobre eso? Bueno, en caso de tener como algún tipo de enfermedad o condición, sabes que amerita el estar apoyado de otra persona. ¿Sabes? Como si no puedo valerme por mí misma por alguna condición quizá de salud mental o una condición médica, pues entonces las personas que me rodean, yo sé que yo voy a necesitar a estas personas. Y si yo me siento como una carga para esas personas, yo mismo puedo comenzar a alejar a esas personas. ¿Entiendes? Porque es que estoy viendo, este miedo al rechazo viene también de, es que no quiero que sientas que yo podría como que necesitarte en todo momento. Yo quiero ser independiente. Imagínate una persona que tiene este tipo de apego, que es evitativo. Siempre han sido personas que se valen por sí mismas, ¿sabes? Se valen por sí mismas porque cuando dependieron de otra persona, les fallaron, no les suplieron la necesidad. Entonces, al momento de tener algún tipo de enfermedad, es muy importante tener una red de apoyo y que esa persona pueda, en la medida de lo posible, aceptar esa condición que tiene, porque cuando se acepta eso, entonces es que se puede sanar y se puede permitir ser honesto con el otro. Si yo no acepto que tengo una condición o que necesito de otras personas, esa red de apoyo que es vital, la voy a rechazar, la voy a perder, pero es algo que necesito, ¿tú sabes? Entonces, no es tanto como por la enfermedad, sino yo saber que sí necesito de otras personas y confiar que mi red de apoyo va a saber suplir esas necesidades. Bien, ¿y tú qué opinas? Está muy calladita por ahí. Sí, yo estoy esperando que llegue a una parte del tema en la que me sienta más identificada, porque yo personalmente no he recibido ese tipo de rechazo por alguna enfermedad. Y es cierto que hay veces en las que yo he estado enferma, como problemas de la piel, en la que me siento insegura de mostrársela a los demás por miedo también a que me rechace o por los comentarios que puedan hacer algunos de mis compañeros y demás. Bien, está el apego evitativo, pero ¿qué pasa si desarrollo dependencia emocional en otra persona o en un grupo de personas y ahí busco su validación a toda costa y pierdo mi identidad? Pues ya ese tipo de apego no sería tanto evitar tener una relación, sino que es más un apego ansioso, es un apego ambivalente, es como si, tengo miedo de que esta persona se me vaya, porque es que si se va, ¿quién soy? O yo tengo lo suficiente para ofrecer al otro, siento que no tengo lo suficiente, y comienzo a dar y me comienzo a adaptar, porque tengo miedo no a que me rechacen, sino a que me abandonen. Exacto, esa es la palabra. Son diferentes miedos, ¿sabes? Sí. Va como lo mismo en la parte social, pero como en la parte del abandono yo sí me voy a camuflar, voy a darte todo lo que tú pudieras necesitar para que no me dejes. Pero entonces en el apego que es más como evitativo, es que tengo miedo de enseñarte quién yo soy o de depender de ti de alguna forma. Entonces en esta parte de los amigos sí hay un peso muy grande, porque son las personas con las que uno se identifica, que si tenemos edades similares o estudiamos en el mismo sitio, nos gustan cosas similares también. Entonces, ¿qué pasa cuando estas personas que me rodean, con las que yo me identifico, tengo algo que siento que si se los comento,
creo que no les Y voy ahí a se hacer, rompe la amistad. ¿sabes? Es un proceso como difícil, porque es parte de aceptar uno mismo y tener la valentía de tener esa red de apoyo y usar esa red de apoyo. A veces uno no quiere usar las personas que tienen al lado, ¿sabes? No, Claro. yo puedo solo, yo lo hago solo y tal cosa. Y en realidad las personas que nos rodean juegan un papel muy importante en qué tan sanos estamos. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Sabes que ahí mencionaste una palabra que Jacibel y yo estábamos hablando sobre el camuflaje, Sí. volverse un camaleón. Y hoy, el día de hoy ya no está con nosotros, pero nos dejó un pequeño párrafo, no Sí. tan largo, Ajá. sobre lo que ella opina sobre el tema. Y lo quisiera leer aquí en el programa para que tú Claro, sería genial. nos digas más o menos qué opinas al respecto. Súper. Ok, un pequeño break comercial. Ok, Jacibel dice: toda mi vida he conocido ese miedo. La idea de no encajar en un espacio no se ve como algo posible en mi cabeza. Como le comentaba a Galán, yo puedo llegar a describirme como un camaleón que se adapta a los espacios para ser aceptado. Ese miedo al rechazo no solo va a grupos sociales, sino también a mi nivel académico y profesional. Me da miedo no lograr o llegar a esa meta, no obtener los más grandes méritos y ser rechazada por eso en mi círculo social. Comparto la idea de que no me gusta estar sola y este hecho me lleva a tener que cambiar para poder ser aceptada. Desde pequeña me mostraron que mi personalidad era fuera de lo común y en su momento intenté cambiar para encajar y no estar en el olvido. La idea de no ser aceptado te cambia más que el hecho de no serlo. Me encantó su frase final. Es muy buena la frase porque hace referencia al peso que tiene tener una idea en la mente y que se vuelva tu creencia central. Porque si tenemos, como que tú puedes pensar ciertas cosas de ti, de cómo funciona el mundo, de cómo funcionan las relaciones, pero entonces eso se vuelve una creencia central y tú comienzas a funcionar basándote en eso. Entonces sí, la idea pesa más que el hecho, muchas veces. Yo creo que lo que dice Yacibel tiene muchísima relación con que los logros sean eso que me define. Entonces, si dejo de lograr cosas, me perdí. Ahí está, como que muy fuerte. No tener como ese sentido de identidad y que sean las cosas que yo haga lo que me definan. Entonces, eso hace que en cualquier contexto yo haga cosas para que la gente de ese contexto me sienta necesitado y dependa de alguna forma de mí. Porque que si tú no dependes de mí, ni tú tampoco, ni nadie de aquí, ¿para qué yo? ¿Qué yo hago? ¿Qué soy? Y entra una crisis, tú sabes, que es súper, súper incómoda. Pero esa parte de camuflarse es, quiero sentirme necesitado, porque son quizá mis logros lo que me hacen tener un sentido de propósito. Y ahí viene entonces la parte de lo importante que es trabajarse uno mismo para que no sean las circunstancias que te definan, sino que te defina tu propia esencia. Pero es un proceso que es más fácil decirlo que hacerlo. Sí. Bueno, está súper interesante la conversación. Me encantó lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a seguir con la misma luego de una pequeña pausa comercial, así que sigan con nosotros.